transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Un saludo muy especial a todas las personas que están participando de este espacio. Como bien lo saben ustedes, que cada 8 días nos encontramos para realizar este ejercicio que se llama Lectio Divina, encuentro con la palabra, encuentro con el Señor a través de su propia palabra. Un saludo muy especial a todas las pequeñas comunidades que están naciendo, que están floreciendo en nuestra diócesis, y a todas las personas fuera de nuestra diócesis que también se conectan a este espacio para meditar en el Evangelio del domingo. Y precisamente este fin de semana en el que vamos a celebrar el Domingo de Ramos, donde vamos a encontrar en la primera lectura el profeta Isaías, donde habla y nos dice a nosotros que cada mañana al levantarse los oídos le espabilan por escuchar la palabra como un buen discípulo, donde nos invita a meditar la palabra todos los días, que sea lo primero que hagamos en el día. El salmo que vamos a escuchar este fin de semana es el Salmo 22, uno de los que el Señor recita estando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que pareciera que fuera una oración de abandono, de que Dios no está, pero que realmente más adelante dice: clamaré al Señor que me protege y que está conmigo en la dificultad. Nos enseña cómo enfrentar esa dificultad. Y en la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos habla de cómo el Señor, siendo de condición divina, se hizo hombre como nosotros para enseñarnos precisamente a nosotros a cómo se tiene que enfrentar la vida desde la humanidad. Bueno, muy bien. Entonces, esa segunda lectura de San Pablo en los Filipenses 2, 5 o 6 en adelante, hasta el 12, versículo 12, dice que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó, es decir, se volvió nada. Eso significa la palabra anonadarse, tomando la condición de un siervo. Entonces, ese anonadamiento, ese volverse nada, es lo que vamos a meditar en este domingo. En este domingo vamos nosotros a ver cómo Jesús, siendo de condición divina, ahora tiene que pasar por esta terrible experiencia de la pasión, enfrentando el dolor, el sufrimiento y la misma muerte. Hay en el Evangelio de San Lucas, antes de la pasión, en el capítulo 21, versículo 36, Jesús termina, antes de irse para el Monte de los Olivos, con una frase que nos va a ayudar a nosotros a entrar en la pasión de Cristo. Recuerden ustedes que la pasión de Cristo es una respuesta que nosotros damos a Dios en medio de las tribulaciones que vivimos. Él es nuestro modelo a seguir. Es decir, cuando nosotros experimentamos una tragedia, nosotros inmediatamente tenemos que tener presente que Jesús, nuestro Señor, ya enfrentó todas esas realidades respondiendo con una fe inquebrantable al Padre. ¿Cómo dice la palabra? Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. La Biblia de Jerusalén, que es una versión más fidedigna, dice: estad en vela, pues orando en todo tiempo, para que tengáis fuerzas, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. En pie, así como la Virgen María, según el Evangelio de Juan 19, 25, dice que ella estaba en pie frente a la cruz. Así que nuestro Señor Jesucristo, antes de la pasión, ha dicho estas palabras para motivar a sus discípulos a que ante la situación adversa ellos tienen que hacerle frente con la experiencia de la fe. ¿Cómo dice? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Sí, Señor. Entonces entramos nosotros a la pasión. Inmediatamente sabemos que desde el capítulo 22 es un texto larguísimo, capítulo 22, capítulo 23 hasta el versículo 56, 23, 56, mucho material para poder meditar.
pero nosotros vamos a ir haciendo esta meditación de una manera, diríamos, no rápida, pero sí, no vamos a analizar como hacemos con los demás textos, sino que vamos a hacer de un tirón esta meditación. Así que comenzamos diciendo que se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Esto también en otros textos aparece como la fiesta de los panes. No sé cómo dirá Marcos 14, la fiesta de los panes. San Mateo 26, voy a buscarlo yo, y Efrén busca San Marcos 14. ¿Qué dice San Marcos? Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los ácimos. Fiesta de los ácimos. Pero vamos a ver qué dice Mateo en referente a esto. Dice en Mateo 26, 17, el primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Bueno, volvemos a Lucas. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían a la gente. Oiga, miren esto, estaban buscando cómo hacer desaparecer a Jesús, pero no podían hacerlo porque había mucha gente que lo amaba, que lo seguía, que lo quería. Pero miren, el versículo 3, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Si nosotros en el Evangelio encontramos una posesión satánica, es esta. Y no está haciendo ningún escándalo Judas. No se está retorciendo como en la película de Emily Rose, es que se llama. Rose. No se está retorciendo. Dice, Satanás entró en Judas. ¿Y por qué Satanás entra en Judas? ¿Por qué, Efrén? Porque precisamente Satanás es el acusador, el que estaba constantemente, porque Judas esperaba que Jesucristo fuera el Mesías de un pensamiento político para poder destronar precisamente a los que tenían tiranizado el pueblo de Israel. Sí, a los romanos. Pero el plan de Judas, que era muy terrenal, no se dio. Por lo tanto, Judas dice, Judas lo que está planeando aquí es una revuelta, porque mucha gente quiere a Jesús, de tal manera que si matan a Jesús, la gente se va a llenar de ira. Y entonces va a suceder lo que pasó aquí en Colombia en el año 1948. El ejemplo es muy trivial, realmente. Pero la cosa fue tremenda cuando mataron un líder político y toda Colombia se entró en una guerra civil. Eso era lo que quería Judas. Es decir, Judas en su pensamiento político estaba como diciendo, hay un plan bueno, él no quiere enfrentar este plan porque ya Jesús le había enseñado cuando multiplicó los panes y lo seguían 5,000 personas y lo querían hacer rey. En el capítulo 6 de Juan 15, Jesús despreció esta propuesta política. Por lo tanto, Judas ya conocía de antemano que Jesús no iba a aceptar la propuesta política porque le había hecho saber que primero estaba la realización del plan de Dios en la concretización del reino de Dios. ¿Cómo dice la palabra? Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. No nos extrañe que quien estaba incitando a esas personas para que Jesús fuera rey, detrás de todo eso estaba Judas. Sí, estoy seguro que estaba él. Así que nuestro amigo Judas se fue para los jefes de los sacerdotes a concertar con ellos y ellos se alegraron, dice la palabra aquí, más bien se emocionaron y quedaron con él en darle dinero. Se da cuenta, todo lo que se hace en oscuridad tiene relación con la presencia de Satanás. Ya nosotros lo vamos a saber, que las tinieblas están relacionadas con Satanás porque en el mismo capítulo 22 de la Pasión, en el versículo 52, cuando fueron a arrestar a Jesús, Jesús nuestro Señor le dice, yo pasaba predicando día y noche, en el día
y ustedes nunca me pusieron la mano, pero claro, como es la hora de las tinieblas, aquí Claro, está, hace esta es la hora de referencia. las tinieblas, hacer estos acuerdos, concertar en estos, en estos, diríamos así, negocios oscuros. ¿Cómo dice la palabra? Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron, pero esta es la hora de ustedes. Ahora son las tinieblas las que dominan. Muy bien. Luego nosotros encontramos, en el Evangelio de Juan, no lo vamos a buscar, dice que cuando Judas recibió el pan, no se lo comió, obviamente. Juan 13:30 dice que era de noche. O sea, para marcar mucho más la acción o la presencia de Satanás. Seguimos, es bueno que nosotros tengamos presente esto que Judas está haciendo en la oscuridad, porque el mismo Evangelio de Juan, no lo vamos a buscar, Efraín, 3:19 dice que las personas que hacen cosas en la oscuridad están en relación con la mentira y no se acercan a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Continuamos, Judas entonces aceptó y dice la palabra, versículo 6, ¿cómo dice tu traducción? 22:6. Dice, él aceptó el dinero y estaba buscando una ocasión para entregárselos, lejos de la gente. Ok, dice que está buscando una ocasión. En el texto de la Biblia de Jerusalén dice una oportunidad. Una oportunidad. ¿Y saben por qué es necesario que tengamos en cuenta eso? Porque la tentación terminó en el capítulo 4, versículo 13, con la palabra oportunidad. Así termina. Dice, el diablo se alejó esperando otra oportunidad. Así que Judas ahora mismo está encarnando al diablo porque el texto de 4:13 hace una conexión inmediata con el texto que acabamos de decir. ¿Cómo dice? Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Viste, allá dice ocasión, pero si buscamos en el texto de la Biblia en la Biblia Jerusalén dice oportunidad. Por lo tanto, podemos ver cómo la pasión de Cristo está precedida por una serie de confrontaciones en la cual el mal está haciendo su presencia a través de Judas. Así actúa el mal. Porque incluso, mira algo que decía de que no porque Judas sea Satanás ni sea el diablo, sino que las acciones de él eran conforme a la voluntad satánica y a la voluntad diabólica. Sí, pero fíjate que dice la palabra que Satanás entró en Judas. Y por eso decía que si hay una posesión satánica, es esta. Y ya como Satanás tomó control del corazón de Judas, lo que se va a desatar en Judas es violencia en su máxima expresión, porque esa es la consecuencia. Nuestro Señor Jesucristo, ante todas estas todas acciones, Efraín manda a preparar la cena pascual. Aquí hay un dato, llama a Pedro y a Juan y les encarga ir y prepararnos la Pascua para que la comamos. 5 veces aparece la palabra preparar. Por lo tanto, la cena pascual, la Eucaristía, requiere una preparación muy exhaustiva, muy detallada, porque la celebración de la Eucaristía es el acontecimiento donde se manifiesta Dios en su máxima expresión, en su más nítida expresión. Entonces, no sé si la contaste. Luego, el día de los ácimos, cuando había que sacrificar la víctima pascual, Jesús envió a Pedro y Juan encargándoles, vayan a preparar. Luego dice más adelante, ¿dónde quieres que la preparemos? Luego, eso es en el versículo 9. Luego dice Bueno, estamos muy atrasados, Efraín. En el versículo 13, prepararon la cena de Pascua. Y después, al final, dice que prepararon, bueno, llegó la hora y Jesús se puso a la mesa y les expresó profundamente el deseo de comer esa Pascua con ellos, de compartir esa Pascua
porque la Pascua, la palabra Pascua significa paso. Ya el Evangelio de Juan trae en el capítulo 13, versículo 1, de la palabra Pascua, cuando dice, llegó la hora de pasar de este mundo al Padre. Eso se llama Pascua. Y cuando una persona se muere, nosotros decimos que la persona alcanzó su Pascua. ¿Cómo dice? Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre. Exactamente. Eso es lo que se llama Pascua. Pero fíjate que cuando nosotros celebramos la Eucaristía es el momento en que Dios irrumpe a través de la liturgia en nuestra existencia y se manifiesta de una manera particular. Bueno, aquí es donde el Señor, en medio de todo ese conflicto satánico que piensa Judas que va a derrotar a Jesús, bueno, el proyecto político de Judas, dice Judas, llegó mi momento, porque en el fondo Judas está buscando esto porque ya que Jesús rechaza ser rey, el que se va a autoproclamar rey va a ser él. Va a ser Judas. Va a ser Judas. Por eso él va y habla con los sumos sacerdotes. Esto es una realidad tan terrena, pero su plan no va a dar resultado, porque Dios lo transformará en un bien. Recuerden lo que hizo con José en Génesis 50:20 y también en Isaías 55:8 dice, mis planes no son vuestros planes. Así que Judas creyó que su plan se realizaría y que toda la gente al momento de saber la noticia de la muerte de Jesús entrarían en una guerra civil, pero no fue así. Recuerden ustedes que ellos, para poder asesinar a Jesús, lo hicieron de noche porque en el día la gente que había estado en la multiplicación de los panes y en todos los acontecimientos salvíficos de Jesús iban a actuar, pero ellos no podían hacerlo de día, por lo tanto lo hicieron de noche, pensando que al otro día que se enteraran de todo lo que estaban haciendo con Jesús, la gente iba a actuar, pero no fue así. Así es. Fíjese que ¿Cómo dice Isaías? mis planes no son tus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Así que adiós Judas con tu proyecto terrenal desde el punto de vista político 100%. Así que nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía y luego nos da su presencia sacramental diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. La Eucaristía no es un símbolo, no es un símbolo, es la presencia real de Cristo, nuestro Señor. Él dijo, esto es, Él no dijo esto significa, Él dijo esto es. Así que valoremos este sacramento. ¿Qué ibas a decir? Y que ese mismo sacramento también nos da a nosotros la fuerza para poder enfrentar el día a día, así como lo hizo con Elías, cuando quería suicidarse, quitarse la vida, que comenzó a renegar por su existencia, y se le aparece el ángel del Señor y le muestra precisamente un pan y agua y le dice, come porque el camino es superior a tus fuerzas. Así es. ¿Y en qué parte se encuentra eso? Eso se encuentra no sé. Hombre, está interesantísimo. Entonces, nosotros, eso lo podemos buscar en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 10, en el primer libro de los Reyes, perdón, en el capítulo 19. Ahí está Elías y me parece una buena referencia que hace Efrén al profeta. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Dice, Elías, él continuó por el desierto una jornada de camino y al final... ¿19 qué? 19:4. Ok. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Ahí está. Se quería morir como todo ser humano y era un santo Elías. Pero cuando le tocó enfrentar la situación límite, el desierto, quería morirse. Y entonces... Luego le dijo al Señor, basta Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mi padre. Y luego se recostó y quedó dormido bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Miró y vio junto a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua
comió, bebió y se volvió a acostar. ¿Y luego qué dice? Fíjese que en el mío dice pan, me parece Sí. más bonito el pan. Claro. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, o sea, le insistió, levántate y come, que el camino es superior a tu fuerza. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb. el Eso es monte de Dios. inaudito, increíble. Porque una persona con un pan, ¿cómo va a aguantar 40 días? Y en el desierto. Pero no era cualquier pan, porque este pan se lo mandó Dios a través de un ángel. Y ese pan es una prefiguración, así se dice, de la Santa Eucaristía. Así que la Eucaristía es el alimento que nos da eternidad. Ya nosotros lo sabemos por el Evangelio de San Juan 6:56, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Continuamos entonces con el relato de la pasión. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía, no solamente instituye la Eucaristía, sino, mira el milagro que viene, cambia el poder que destruyó a Judas en servicio. Y ese es el milagro, dice ahí en el capítulo 22, versículo 24, él dice que entre ellos hubo también un altercado sobre quién era de ellos debía ser el mayor, más importante. Esa guerra que todos los seres humanos experimentamos por sobresalir, por ser reconocidos, el ego que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Sin embargo, descubrimos que a través de los discípulos que esto es un proceso. Incluso también muchas veces el daño que algunos padres le hacen a sus hijos queriéndole hacer ver de que él es más que los demás y luego cuando esa persona crece tiene que luchar en contra de eso porque eso precisamente en vez de ayudarle a crecer, en proyectarse, en trascender espiritualmente, lo que hace es una involución en el ser humano. Porque entonces no vivimos el servicio, sino detrás de ese servicio el deseo de querer ser reconocido. Y muchas por la veces en la iglesia las personas hacen cosas para que los vean y están contradiciendo precisamente el mandato de Jesús en cuanto al servicio. Bueno, mira, luego dice la palabra que Jesús les dijo, los reyes de las naciones los dominan como señores absolutos y los que las oprimen se hacen llamar bienhechores, pero no actúen así, pues el mayor entre ustedes debe ser como el que sirve. ¿Se da cuenta? Impresionante. Hay dos maneras de ejercer el poder, Efraín. Uno, como los jefes de las naciones que menciona Jesús, los de ahora no, me refiero en aquella época, jefes de las naciones que tiranizan y humillan. Y así hay mucha gente, porque Dios te da poder. Al médico le da poder, al psicólogo le da poder, al maestro le da poder en una aula de clase, en la primaria, en el bachillerato, a un policía le da poder. ¿Ves? Pero ¿cómo vas a hacer con ese poder? ¿Es para servir o es para utilizarlo como Satanás? Satanás lo utiliza para tiranizar y para humillar. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos nosotros en una experiencia donde Él le está educando a los discípulos y también a nosotros. Luego, nuestro Señor Jesucristo dice que, versículo 31, ¿qué dice? Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos. Y los va a sacudir fuertemente cuando ellos vean a Jesús padeciendo, siendo latigado con la corona de espina, cargando la cruz, y cuando le estén metiendo los clavos en las manos y cuando lo levanten en la cruz. Ahí los va a zarandear, como también muchas veces nosotros somos zarandeados al experimentar en nuestra vida situaciones adversas y vamos a ver cómo respondemos, si con la fe inquebrantable que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y también la Virgen María al pie de la cruz, o cómo responde el mundo. ¿El mundo cómo responde? El mundo responde maldiciendo, renegando contra Dios. Incluso creo que también hace alusión a Job, cuando Job le pide permiso al Señor para zarandear a Job, quitarle las cosas para que perdiera la fe. Y fíjese lo que dice el Señor, pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe.
O sea, el Señor en medio de eso está con nosotros para que nosotros podamos permanecer firmes, pero a través de la palabra. Así siento es, yo. todo el mundo cuando lee el libro de Job dice que es el hombre de la paciencia. Sin embargo, cuando llega el capítulo 3, empieza Job a maldecir, pero Job no maldice a Dios, no, nunca. Y lo que quería Satanás era que maldijera a Dios. Pero así que Satanás pierde la apuesta, porque Satanás le había dicho a Dios, apuesto que maldice. Y Job no maldijo a Dios. Renegó, dijo que para qué nació, que mejor se hubiera muerto, que el cordón umbilical se le hubiera enredado en el cuello, que tantas cosas que dijo. Sin embargo, no renegó, no maldijo a Dios. Aquí también vamos viendo que Jesús supera a Job, supera a Abraham, supera a Moisés, supera a todos los hombres del Antiguo Testamento, porque Él es el Hijo de Dios. Ahora nosotros llegamos, podemos llamar esto la hora del combate decisivo. Y cuando Jesús llega a este momento, dice en el versículo 36, ahora el que tenga bolsa, que la tome, y también alforja, y el que no tenga, que venda su manto y se compre una espada. La gente está pensando, ay, ahora es que va a armar el ejército, de acuerdo al pensamiento de Judas. En absoluto, la espada significa discernimiento. Según la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 3. Eso significa discernimiento. Ahora, si Jesús dice que compren una espada y le está diciendo que deben tenerla, entonces les está invitando es a discernir lo que viene. Lo que viene es la pasión, lo que viene es el dolor, lo que viene es el sufrimiento, lo que viene es la muerte. ¿Y cómo vamos a discernir esto? ¿Cómo dice la carta a los Hebreos 4:13? Desde el 12 dice, porque ok. la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta la separación del alma y el espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y médula, Sí. y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Discierne pensamientos y sentimientos. Eso es lo que va a venir ahora. Así que esta pasión de nuestro Señor Jesucristo es una gran lección para nuestra vida. Porque también nosotros estamos llamados a enfrentar nuestra pasión desde la experiencia del amor de Dios. Y ya también con este texto Mira lo anterior, que dice, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él respondió, basta. no entendieron. No entendieron nada. Ahora, fíjate que en el libro del Apocalipsis, el Cristo resucitado del Apocalipsis, me vas a contestar, Efren, esta pregunta. El Cristo del Apocalipsis, hay unas señoras que dicen, por favor, no le pregunte a Efren. Efren está aquí para preguntarle y me escriben, Yo no se señora, represento a ustedes. por favor, dejen esos sentimentalismos. Entonces, el Cristo del Apocalipsis, Efren, cuando aparece, dice la palabra, que tiene, desde el versículo Apocalipsis 1, podemos ver 1:13. En medio de ellos había como un hijo de hombre vestido con una túnica talara y ceñida al talle, con cinturón de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, igual que la nieve. Sus ojos se asemejaban a llamas de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz retumbaba como aguas caudalosas. ¿Y qué dice? Sigue. Dice, en su mano derecha sujetaba 7 estrellas. De su boca salía una espada afilada de doble filo. ¿Qué significa, Efren? ¿Tú te imaginas al resucitado con una espada afilada de doble filo? ¿Qué significa esa imagen? Que las palabras que estaba dando ese hijo de hombre, que es nuestro Señor, eran palabras de discernimiento, que estaba a la humanidad le está dando para que pueda discernir lo que hay en su corazón, pensamiento y sentimiento. O sea que el resucitado siempre va a darnos palabras que
entran a nosotros como una espada y nos ayudan a discernir. Por eso cuando tú lees el Apocalipsis sin tener esa clave, por ejemplo, no puedes entender el capítulo 2, versículo 12. Lee. Capítulo 2, versículo 12 y vas a entender Sí. a quién se El refiere. ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele. Esto dice el que tiene la espada afilada de doble filo. Sé que donde tú habitas tienes su trono, ¿Ya Satanás. viste? Esto dice el que tiene la espada afilada de doble filo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ah, claro. Que es el que da la palabra. Porque Él es el que tiene la espada de doble filo en la boca. Entonces Él está diciendo, tengan una espada. Es decir, hagan el favor de discernir bien lo que viene. Y ellos no captan. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo sale, después de dar estas instrucciones, hacia el monte de los olivos. Y en el versículo 40 dice, pidan para que no caigan en tentación. Y recuerden que yo les dije, en el capítulo 21, 36, estad en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerzas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo les dice y nos enseña a nosotros, oren para que no caigan en la tentación. ¿Y cuál será esa tentación, Efraín? Siento que la tentación es de sentirse solos, abandonados. Abandonados por Dios. Tienes que agregarle enseguida, abandonados por Dios. Esa es la tentación, que uno crea que Dios no nos está acompañando y que el sufrimiento y el dolor que está por venir es más grande que el amor de Dios y que Dios no puede hacer absolutamente nada. Sobre todo nosotros lo experimentamos como cuando se enferma la mamá de uno. Yo lo digo por mi mamá, que se enfermó, le dio cáncer y se enfermó y la metieron a UCI y se murió. Y yo no podía salir diciendo que Dios me abandonó y que el Señor no me ama, que el Señor no me quiere. Pues podemos caer en esa tentación si no entramos en oración, si no nos abandonamos al Señor. Y para esto mucha gente oró por mí, por mi familia, precisamente como Jesús ha orado por Pedro para que su fe no se derrumbara. Es necesario, fundamental, que nosotros nos acojamos a la oración de los demás y pidamos con humildad oración. Jesús nuestro Señor sí ora y dice que como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba y estaba arrodillado. Padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces dice que se le apareció un ángel del cielo que lo consolaba. Y dice que entre más agonía experimentaba, más insistía en la oración. Qué agonía tremenda, terrible que está viviendo nuestro Señor Jesucristo, pero Él le hace frente con la oración. Una gran lección para nosotros. Y eso también nos cuestiona a nosotros. ¿Qué es lo que a nosotros nos está generando agonía y qué estamos haciendo en esa agonía? La agonía de nuestro Señor Jesucristo era la muerte, o sea, nos iba a enfrentar a la muerte. Y a veces uno, porque pierde algún negocio, lo deja a una persona importante, ya uno entra en una agonía y ni siquiera... Ahí habla de agonía y agonía significa combate. Un combate, desde el punto de vista, esa es la palabra en el lenguaje griego. Luego, nuestro Señor Jesucristo se levantó de la oración y encontró a los discípulos, dice el texto, versículo 45, ya estaban vencidos por la tristeza. ¿Se da cuenta? Cayeron en esa tentación. ¿Cómo dice la palabra? En la mía dice, se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza. Muy bien. Ahora nuestro Señor Jesucristo se enfrenta a Satanás encarnado en todas esas personas que van de noche. Recuerda la palabra noche. Versículo 52, ¿qué dice? Dice. Vamos desde el versículo 47. Todavía estaba hablando cuando llegó un gentío. El llamado Judas, uno de los 12, se les adelantó, se acercó a Jesús y le besó. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que iba a pasar, los que estaban con él dijeron, Señor, usamos la espada. Ahí está. Señor, usamos la espada. ¿Y qué pasó? Uno de ellos dio un tajo al empleado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús le dijo, ya basta,
y tocándole la oreja, lo sanó. Él no quiere la violencia. Ese no es su reino. ¿Te piensas cuando Judas vio que Jesús le curó la oreja al siervo del sumo sacerdote? ¿Qué pensaría Judas? Me imagino también el sentimiento de culpa, como que yo le corté la oreja y ahora el Señor No, me no, no. daña. No. ¿Qué pensaría Judas? ¿Qué sintió Judas cuando vio que le cortaron la oreja al siervo del sumo sacerdote y se la curó Jesús? Judas primero se alegró porque venía la violencia. Él debió estar contento con eso, Ajá. porque él estaba llevando la violencia en su máxima expresión. Y al ver que Jesús le cura la oreja, o sea, yo siento que él tuvo que cuestionarse mucho. Para mí Ajá. él tuvo que cuestionarse. ¿En qué sentido? El decir de que yo estaba deseando precisamente esa guerra civil y este hombre con esa acción, o sea, Me puede cortado con dañar, eso. me puede dañar el plan, me va a dañar el plan ahora curando a este hombre curándole la oreja. ¿No creas que Judas dijo, me va a dañar el plan? Me hago entender. Bueno, continuamos. Así que Jesús lo curó y ahí viene inmediatamente la lección. Piensa Judas escuchando esta palabra. ¿Cómo dice la palabra? Dice, y tocándole la oreja le sanó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, guardias del templo y ancianos que habían venido a arrestarlo. Como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es la hora de ustedes, ahora son las tinieblas las que dominan. Recuerda que Judas, cuando se fue, abandonó el cenáculo, según Juan 13:30, dice, era de noche. Y las tinieblas hacen referencia, en su máxima expresión, a la presencia de Satanás. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo entrando en combate con Satanás, pero no puede Jesús combatir con Satanás con la misma arma, con la violencia. Nuestro Señor Jesucristo, para vencer el mal, tiene que hacer el bien en su máxima expresión. Así es. No puede. Siento que San Pablo meditó mucho en esa acción de Jesucristo porque luego viene y escribe en una de las cartas, vence el mal haciendo el bien. Sí, eso está en el capítulo 12. Entonces San Pablo dice en el capítulo 12, versículo 14, ahí dice, bendecid, no maldigáis. Gracias por recordar ese texto, Espíritu Santo, a través de Efraín. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no busquen grandeza, pónganse a la altura de los más humildes. A nadie devuelvan mal por mal, procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto pueda de ustedes, tengan paz con todos. Sigue. Hagan la justicia por ustedes mismos, queridos hermanos, no hagan la justicia por ustedes mismos. Exactamente, no hagan la justicia por ustedes mismos, cuidado, Efraín, no te puedes equivocar. Estamos en un país violento, estamos en un mundo violento, no nos podemos equivocar porque estaríamos justificando la violencia de parte de Dios. Sí. Y el Papa Benedicto, en un discurso en la Universidad de Ratisbona, ha dicho que la religión que practica la violencia está contradiciendo la esencia de Dios, que es amor. ¿Sigue? Dice, no hagan justicia por ustedes mismos. Mira, a queridos propósito hermanos. que tú te equivocaste en la palabra, por eso los lectores en las parroquias tienen que ser escogidos, tienen que ser buenos lectores con buena pronunciación, porque mira, una equivocación de esta, una palabra tuya bastará para sanar, pero también una palabra mal dicha bastará para dañar. Seguimos. Dice, porque está escrito, mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así le sacarás los colores de la cara. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Eso es lo que está pasando en la pasión, y esa es la gran lección que nuestro Señor Jesucristo le transmite a los discípulos de todos los tiempos, no a la violencia, porque la violencia es la esencia de Satanás. Así que en todo esto que está pasando, ahora viene Pedro y pues ante el prendimiento de Jesús, Pedro está, dice la palabra, alrededor de una hoguera y una criada al verlo sentado junto a la lumbrera
se le quedó mirando y le dijo, este también estaba con él. Pero él lo negó, no lo conozco, dijo. Poco después lo vio otra y dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro respondió, no hombre, no. Pasada como una hora, otro aseguraba, cierto que estaba también con él, pues además es Galileo. Y Pedro dijo, oye, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. Oiga, ¿por qué lo negó? Porque tenía miedo de lo que iba a pasar. Tenía Porque miedo a lo la iban espada agarrar también. y lo iban a matar también. Pero ojo con la palabra que dice Pedro, no lo conozco. Y en verdad, si tú fueras Pedro, lo hubieses negado también, y yo también, Sí. y tú también. ¿Sabes por qué? Primero que le tenemos miedo a la confesión de la fe en Cristo. Segundo, que cuando Pedro dice no lo conozco, en verdad no lo conocía Efraín, entre comillas. ¿Sabes por qué? Porque Pedro conoció a Jesucristo sanando un leproso, sanando a su suegra, reanimando a Lázaro, caminando por el agua cuando él se está ahogando y él lo salvó. Nuestro Señor Jesucristo le comunicó a Pedro que él era alguien extraordinario, Transfigurado. transfigurado, Imagínense. y ahora lo ve llorando, lo ve agonizando, lo Golpeado. ve con miedo, lo ve que cuando lo van a prender no hace nada. ¿Y por qué no hace nada Jesús? ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué no actúa? ¿Tú qué hubieras? ¿Por qué? ¿Por qué? Respóndeme. Por eso Pedro estaba en conflicto con él mismo. O sea, si yo conocí a un Jesucristo portentoso, grande, que hacía milagros y tantas cosas, y ahora míralo cómo está revolcado. Ajá. ¿Y qué pasa con esto? Y ahora él dice, no lo conozco. O sea, Este desconozco hombre no lo ese- conozco. Pero, ¿y qué nos está enseñando Jesús? que Jesucristo, él también se hizo igual que nosotros para enseñarnos precisamente a enfrentar esas dificultades. ¿Sabe qué te está enseñando, Efraín? ¿Sabe qué nos está enseñando? Que nosotros también tenemos que actuar como Él actuó, así en la pasión. Así tenemos que actuar. Que nosotros tenemos que enfrentar y aceptar el sufrimiento y el dolor. Que nosotros, ayer fue que les dije a las personas que hay 5 maneras, son 5 pasos que vive la persona cuando se enfrenta a una tragedia. Esto lo analizó una mujer que se llama Elizabeth Kluber-Ross, así se dice Kluber en español, pero me imagino que es otra traducción. Ella dice, lo primero es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Después viene un sentimiento de ira. Después viene un estado de negociación. Si yo hago esto, te prometo, mira, Señor, cúrame. Porque si yo te prometo que si me curas, yo no tomo más. ¿Me hago entender? Sí. Eso se llama negociación. Después viene una etapa en la que, no se dieron las cosas porque siguió la enfermedad. ¿Qué vas a hacer? Entonces Elizabeth Kluber dice que estudió 30 años a los moribundos y dice que después viene una etapa o de resignación, que es aceptar las cosas con rabia, o de aceptación, con mucha paz. Viene la paz cuando la persona acepta el sufrimiento, el dolor, sin resignación. Dios se manifiesta a través de la paz. Esto es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, pues yo no hubiese enfrentado nunca la muerte de mi padre y la muerte de mi madre, que han sido 2 experiencias de las más dolorosas que yo he vivido como ser humano. O sea, la de mi mamá es como una cosa insuperable. Pero si yo no me confío al Señor, al otro día tenía una paz, una tranquilidad, que eso no provenía de mis fuerzas, eso venía de la gracia, de la presencia de Dios. Ahora nuestro Señor Jesucristo entonces entra en una experiencia ya está experimentando el sufrimiento, porque el sufrimiento se diferencia del dolor, Efraín, porque el sufrimiento no es físico.
El sufrimiento sucede cuando alguien te traiciona, como Judas, cuando alguien te abandona, como todos tus discípulos, o te abandona tu novia, tu novio, o te abandona tu mamá, tu papá. ¿Ves? Cuando alguien te insulta y acaban de insultarlo y lo van a seguir insultando. Cuando alguien te desprecia y lo han despreciado, Jesús está experimentando el sufrimiento. Y ahora se va a enfrentar al dolor. Al dolor, y dice que lo primero que hicieron fue pegarle, lo golpearon. Eso es el dolor. El dolor es físico. Como yo digo, si yo le pego una trompada a una muralla, me duele la mano. Pero el sufrimiento no es físico. Entonces ya Cristo viene cargado de sufrimiento por todo lo que ha pasado y ahora le pegan. En el versículo 63, ¿qué dice? Quienes habían arrestado a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Las dos cosas, se burlaban, que causa sufrimiento, y lo golpeaban. Sigue. Tapándole los ojos le decían, adivina quién te ha pegado. Y le decían otras muchas injurias. Así que él está enfrentando todo esto desde el amor de Dios. Sin el amor de Dios no podemos enfrentar ni un resfriado. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Nuestro Señor Jesucristo es sometido entonces después al Sanedrín. ¿Cómo dice la palabra? Dice, y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Y estando en el Sanedrín, cuando lo llevaron ante el sumo sacerdote y los ancianos, él declaró que él era el Hijo del Hombre. Versículos 69, 22, 69. Y ahora verán el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, del poder de Dios. Y ahí fue donde dijeron, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él respondió, vosotros lo decís. Yo soy. El yo soy que indica el nombre de Dios según Éxodo 3:14. Pero no lo vamos a buscar porque no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 47 minutos. Bueno, tenemos que demorar como una hora mínimo, ¿no? Sí. Porque ya esto ya Tiene mucho. tiene para mucho, meditar. sí. Y así que, ¿para qué tenemos más testigos? Si él mismo ha dicho que es el Hijo de Dios. ¿Saben qué significa la expresión Hijo del Hombre? Según el profeta Daniel, dice que es una persona que es naturaleza humana y naturaleza divina. Ok, Daniel, ¿qué? Daniel 7:13. Daniel 7:13. Ahora Cristo está diciendo que Él es Dios, que Él es de esa naturaleza divina, que es el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué dice? Dice, seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentado. Le dieron poder real y dominio. Dice figura humana, pero es un hijo de hombre. Así es. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo, después de esto, se enfrenta, lo llevan donde Pilato. ¿Ves? Pilato quiere defender a Cristo, pero no puede porque está Satanás metiendo, insistiendo a través de los sumos sacerdotes y a través de los ancianos. ¿Dios está perdiendo? No, Dios no pierde. Dios no pierde porque nosotros queremos que Dios actúe como en las películas esas de Sandokan. Cuando yo estaba niño, había una película que es Sandokan. Y entonces Sandokan iba perdiendo y de repente venía como una nave y lo salvaba. Así. Después vi una película, no, una serie de infantil que se llamaba Centella. Capitán Centella. El Capitán Centella. A la persona estaba perdiendo y de repente aparecía Centella con un látigo, con un revólver que nunca sacó en una moto y me gustaba, pero nosotros nos educaron como para pensar de esa manera. De que las cosas tenían solución en el momentico ahí, tú estás. Superman,
O Popeye, Superman. que se comía la espinaca Y ya entonces, vencía a todo el mundo. y así, y nosotros sí, nosotros en esos programas lo que hicieron fue dañarnos, de verdad. Y nosotros no nos enseñaron que tenemos que hacerle frente al sufrimiento y al dolor desde la experiencia del amor de Dios, desde la experiencia de la fe, sin resignación, con mucha experiencia a través de la oración, como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora Pilato no puede hacer nada por él. Herodes, cuando lo vio, entonces quería que Jesús hiciera milagros delante de él para poder, hazme un milagro para ayudarte, seguro. Sí. Otra vez va a caer, otra vez la tentación, haz que estas piedras se conviertan en panes. Sí. Y mucha gente cuando está en el sufrimiento y en la enfermedad, Efraín, entonces buscan un brujo, buscan una persona que los cure y no, busca a Dios a través de la oración y busca al médico. El médico eclesiástico, capítulo 38, Eclesiastés, capítulo 38, dice, el médico lo creó Dios. ¿Cómo dice? Respeta al médico, pues lo necesitas. También a él lo ha creado Dios. Y en el versículo 7 dice, Dios creó las medicinas. El médico alivia con planta los dolores y el boticario prepara sus ungüentos. Dios concedió al hombre inteligencia para que lo laven por sus obras poderosas. ¿Te das cuenta? Así que nosotros, la palabra nos educa. Luego, otra vez volvió Jesús donde Pilato, hasta que lo convencieron, porque Pilato, que no quería perder el puesto que tenía, que era muy importante, y lo amenazaron con ir a denunciarlo donde el César. Pero ya ellos, los sumos sacerdotes, tenían la sentencia que el César tenía que firmar para la crucifixión de Jesús. Ya la tenían, dicen algunos historiadores. Ya la tenía. Por lo tanto, Pilato, que al final tocó decidir a favor de ellos, fue presionado políticamente a través de una jugada satánica que hicieron los sumos sacerdotes y ancianos de aquella época. Ahora nuestro Señor Jesucristo enfrenta el camino a la cruz, versículo 26, Él acepta todo lo que está pasando, como dice el profeta Isaías, Él acepta la crucifixión, versículo 33, llegado al lugar llamado Calvario, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estando crucificado, Jesús nuestro Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta cómo va ganando el amor? El amor de Dios en el corazón de Jesús, que está experimentando la violencia, el sufrimiento, el dolor, y no es capaz nuestro Señor Jesucristo de renegar, de maldecir, con todo el poder que tiene, decir que manden unos rayos y pulvericen a todas las personas que están ahí crucificándolo. Eso sería los dibujos animados del Capitán Centella, de Superman, Sandokan. Pero nosotros que hubiésemos aprendido, entonces nosotros no tuviéramos la capacidad de experimentar una fe que nos hace superar todas esas realidades. Luego dice la palabra que en eso, ese perdón de Jesús es el que hace que el que está a su lado se convierta, el ladrón, el criminal que está a su lado. Porque dice la palabra más adelante, en el versículo 39, que uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro increpó, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. Y le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino.
Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que produce la palabra de Jesús, su vida, cómo está enfrentando el sufrimiento, el dolor, la muerte, todo esto hace que ese hombre, al contemplarlo, se convierta, se transforme interiormente. Sí, y esta reflexión de este fin de semana y sobre todo también que se va a vivir la Semana Santa, tiene un vínculo con usted debido a su nombre, Sí. por Dimas. Entonces, Mi abuelo es- me puso así porque él era centurión allí en Sabana Larga. Y llegó con el arrebato de que yo me iba a llamar Dimas. Y a mí se metían conmigo y me decían, ay, ¿cómo se llama el niño? Dimas, ay, el buen ladrón. La verdad que no, mi nombre no me gustó al principio. Bueno, pero ya eso lo superé. Gracias a los psiquiatras y a los psicólogos que durante más de 50 años me atendieron. pero que también es un personaje histórico muy importante. Sí. Efraín, mira lo que viene. Versículo 44. Era mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta la media tarde. ¿Qué significa eso? Que en ese momento el poder del mal estaba en su máxima expresión. A nuestro Señor Jesucristo no veía nada, diciéndole como que mira, tu muerte no valió la pena. A la Virgen María, Le está infundiendo frustración en su corazón. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no aparece? Está todo en tinieblas. Es decir, si atendemos la simbología que se refiere a tinieblas relacionadas con Satanás, es así. Ahora, la Virgen María es la única que está ahí con las mujeres, según el Evangelio de San Juan 19:25. Son valientes esas mujeres. porque no podían llegar allá. No podían llegar a donde estaba el crucificado. Un crucificado no se le acercaba a nadie porque lo relacionaban con él y lo mataban. Y a la mamá del crucificado la escupían, la empujaban. Y ella llegó hasta allá, guiada por el mismo Dios. Me encanta la Virgen María siempre. Y después hasta esa hora, Jesús dio un fuerte grito, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira cómo muere. Con esperanza. Con esperanza, no muere con resignación. Recuerda que la resignación es aceptar algo con rabia porque toca. Él muere, incluso dice el Evangelio de San Marcos, y con esto vamos a terminar, que en el capítulo 16, cuando Jesús murió, mira, dice que el centurión quedó asombrado de la manera como murió. Y esto fue otra conversión. Llevamos la conversión de un criminal que está crucificado y ahora llevamos la conversión de un pagano que estaba al servicio del ejército romano. ¿Cómo dice la palabra? Marcos 16. 16. ¿Dónde dice muerte de Jesús? Es Marcos 15. Ah, Marcos 15, sí, tienes razón. Dice, Versículo 39, 15:39, frente Gané. dice, el centurión que estaba al frente, al ver cómo expiró, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Se convirtió, creyó Porque no inmediatamente. respondió de la misma forma en que respondían todos los crucificados. Seguramente todos con resignación, gritando, renegando. Y este murió con esperanza, perdonando a los demás, a los que le habían hecho daño. Después dice que todo el mundo se regresó, después de ver el espectáculo, todo el mundo regresó golpeándose el pecho. Esto fue terrible, versículo 48, como dice. Toda la multitud que se había congregado para el espectáculo, al ver lo sucedido, se volvía dándose golpes de pecho. Y sigue, mira lo que dice. Sus conocidos se mantenían a distancia y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea lo observaban todo a distancia para que no lo relacionaran Pero la Virgen María sí está allá. a los pies. Después, en el versículo 58, aparece un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo. Si es justo, se deja guiar por el Espíritu Santo, como dice
En Lucas 2, creo que Lucas 2:23 o Lucas 2:45, uno de los dos. Lucas 2:45. ¿Cómo dice? Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Ese es Simeón, 2 qué? 2:25. Oh, 2:25, sí. Llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Ok. Así que nuestro Señor Jesucristo muere con esperanza, muere confiado en las manos del Padre y nos da una gran lección en este domingo de la Pasión. Nos enseña a enfrentar el sufrimiento, el dolor, la muerte, desde la experiencia del amor de Dios. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión y lo que me llamó la atención fue la negación de Pedro, como Pedro dijo, no conozco a ese hombre a pesar de haber convivido con él y lo traigo a mi realidad y es cuántas veces he negado yo al Señor, no de boca, de decir que no creo en Jesús, no, cuántas veces lo he negado cuando respondo mal por mal, cuando busco la venganza, cuando no acepto las adversidades como la enfrentó Jesucristo y cuando no perdono al que me ha hecho daño. En ese momento he negado al Señor. Bueno, ahora viene el ejercicio de la lección divina de ustedes. Después de haber escuchado esto, ustedes van a llegar a unas conclusiones. A veces la gente no sabe hacer la lección divina porque se ponen a hablar de otra cosa. Hay que hablar del tema, de lo que nos llamó la atención. Me llamó la atención, por ejemplo, esto que acaba de decir Efraín, el no devolver mal por mal. Y anotar el texto y decir, esto se relaciona con esto. Me impresiona de Jesús que enfrenta el dolor, enfrenta a veces uno escucha en las lecciones divinas, ¿tú qué opinas del texto? Y se pone a hablar que Dios nos ama, que Dios es bueno. Sí, nosotros sabemos eso, pero profundiza. ¿Qué dice el texto? ¿Qué te dice en la palabra de Dios? Y eso es lo que tenemos que compartir. No que en mi grupo de la Legión de María, no, ¿qué te dice el texto? No, que en mi grupo de la Renovación Carismática, no, ¿qué te dice el texto que podemos compartir con los demás? No, que yo como soy de Emaús, nosotros allá, ¿qué te dice el texto? ¿Qué te dice la palabra? Es una experiencia de discipulado. ¿Qué te dice la palabra? Entonces nosotros muchas veces, por estar determinados, no entramos a ver lo que el Señor nos dice. Estamos muchas veces condicionados. Entonces la lección divina es un encuentro con el Señor a través de la palabra. Esto que hacemos nosotros es una provocación simplemente. Hay que trascender, ir más allá, no simplemente quedarse en lo básico, en lo que ya sabemos, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, ya lo sabemos, pero el Señor nos invita a ir más allá, a confrontarnos con la palabra, qué nos dice a nosotros, qué me tocó el ¿Qué corazón? me llama la atención de la palabra? ¿Qué no me gusta de la palabra? ¿Qué me hizo entrar en crisis esa palabra? ¿Qué me hizo sentir? Me llenó de esperanza, me curó, porque yo antes, yo no sabía qué era el sufrimiento, yo no sabía qué era el dolor. O cómo enfrentarlo. ¿Cómo enfrentarlo? Yo toda la vida renegaba, maldecía, pero mira, ahora con esto tengo que cambiar, me tengo que convertir y ser así, porque a veces nosotros ocultamos esas cosas y empezamos a hablar lo que no es de la palabra. Nos despedimos rezando a la Virgen María. Ella meditaba la palabra de Dios. Dice Lucas 2:19. A ella encomendamos todo este proceso de pequeñas comunidades de nuestra diócesis del Banco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.